Buenas. Un elemento que tenemos que tener en cuenta de manera adicional es lo que voy a denominar la moral positiva. El término moral positiva ha sido presentado, digamos, resaltado y trabajado por el jurista alemán o austriaco Hans Kelsen. Eh, para referirse a la moral que está operando en un grupo determinado. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la moral de los católicos es una moral positiva y la moral de la consideración respecto de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y lo malo, de la forma de vida que vale la pena vivirse, que tenemos qué sé yo, en Lima o en otros lugares, corresponde a una moral positiva. Eh, bien, eh, hay una pregunta importante respecto de esto, es si una moral positiva es realmente una moral. Yo voy a sostener que no. No basta con que una cosa sea algo aceptado por una sociedad. No basta tampoco con que algo sea parte de una tradición o parte de una cultura para ser considerado moral. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Lima o en el Perú durante mucho tiempo se ha considerado que la corrupción era algo aceptable. Hace unos años, ahora ya no se utiliza eso, pero hace unos años se utilizaba el eslogan roba pero hace obras. Lo importante es que el político haga obras, no importa si roba. Okay. Hoy en día ya no lo aceptamos porque después de todo los casos de corrupción de Odebrecht y de otros más, ya eso ha quedado completamente desterrado de nuestro lenguaje cotidiano. Pero eso formaba parte de la moral positiva. Era moralmente permisible que un político robe. Bien. Otra cosa es, por ejemplo, las corridas de toros. Las corridas de toros se defienden como una práctica moral porque forma parte de una tradición. O cierto tipo de el azote, digamos, de el azotar a los delincuentes como se hace en ciertos lugares de los Andes en el Perú. La población coge a un delincuente, le quita la ropa, lo azota como un escarmiento. O, por ejemplo, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas agarra de cachetazos, de cachetadas a un ciudadano porque no ha respetado el toque de queda durante el coronavirus, esa conducta es moral, porque la gente la aplaude. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento que es importante tener en cuenta. La moral positiva no es una eh, cuestión que podamos tomar en serio cuando hablamos de ética o moral. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con un elemento que es importante tener en cuenta y que hay que tener claro. Existe una diferencia entre los hechos y las exigencias morales. Esa diferencia no la he inventado yo, sino que la ha presentado en su momento David Hume, el filósofo británico David Hume,
se llama, él la denomina, digamos, esa diferencia brota como un combate a lo que él llama la falacia naturalista. La falacia naturalista que consiste en considerar que, puesto que una conducta se ha generado reiteradamente, digamos, se repite reiteradamente en la sociedad, entonces por lo tanto es moralmente correcta. Por ejemplo, ¿no? Durante muchos años, durante siglos, en todo el mundo, la esclavitud era una práctica muy extendida. Pero sin embargo, no por eso la esclavitud es moralmente correcta. La práctica de la esclavitud forma parte de los hechos que se han reiterado durante un periodo inmenso de la historia de la humanidad. Y sin embargo, no por eso es moral. No por eso es una exigencia moral. Más bien es reprobable moralmente. O el maltrato contra las mujeres. El sometimiento de la mujer al varón es algo que se ha reiterado y es muy extendido, no solamente en el pasado, sino actualmente en el presente, el feminicidio o el maltrato contra la mujer. Pero eso que forma parte de los hechos, de la constatación, que se puede estudiar desde la sociología. La sociología estudia los hechos, no, ¿cómo se llama? No puede ser aceptado desde el punto de vista de la ética. Es decir, del hecho de que el maltrato a la mujer es extendido, yo no puedo saltar a afirmar lo siguiente, de que está justificado moralmente que un hombre maltrate a una mujer. Hay personas que señalan que si antes se practicaba con mucha frecuencia tal tipo de acciones o tal tipo de prácticas se reiteraban constantemente, entonces algo de correcto debería de tener ese argumento, porque durante mucho tiempo se ha actuado de esa manera, algo de correcto debe de tener. Ese argumento está mal, porque ese argumento no distingue entre los hechos y las exigencias morales. Los hechos son fruto de la práctica constante, de la práctica. Las exigencias morales brotan de otro elemento, brotan del debate y del razonamiento. Son dos elementos distintos que necesitamos separar y entender con claridad. Entonces, ¿qué pasa con esa supuesta moral positiva? Esta supuesta moral positiva está basada simplemente en una descripción de hechos, es decir, describe lo que la gente hace, las conductas de las personas, y cree que basta con describir la conducta de las personas para poder determinar lo que es lo correcto o lo incorrecto, simplemente observando cuáles son las conductas que se reiteran más. Es por eso, por ejemplo, que se eh, eh, considera como sagrada la conducta de las personas de una cultura particular, aunque en esa cultura particular
se vulneren cierto tipo de exigencias morales básicas, ¿no? Como por ejemplo se golpee a la mujer y no se le dé educación y cosas por el estilo. Se dice, pero es su moral positiva. Bien, respecto de ese problema, vamos a avanzar un poco más, a ahondar un poco más cuando veamos aquello que se llama el relativismo moral. Bueno, por lo pronto nos quedamos aquí. Gracias.